Los dos principales periódicos financieros del mundo, el Wall Street Journal y el Financial Times, le han dedicado amplios espacios a México con duras críticas al gobierno de López Obrador por temas de seguridad. El Financial Times sostiene que muchas empresas globales están pensándolo dos veces antes de invertir en México porque consideran que los riesgos en seguridad son muy grandes y señala que los expertos ponen en duda las cifras de homicidios que da a conocer el gobierno porque no incluyen la cantidad de desapariciones que alcanzaban las 115.000 el año pasado, 43.000 de ellas, según números del 2023, ocurrieron, dice el Financial Times, en el actual sexenio. También dicen que una alta proporción de asesinatos se reportan como muertes por causa indeterminada, lo que hace suponer que reclasifican los delitos. Y el New York Times, otro periódico quizás más importante del mundo, que no quiere nada el presidente López Obrador, nos dedicó la portada y la principal noticia del día domingo, por la falta de agua en la Ciudad de México y los apagones. A unos días de la jornada electoral, dos de los diarios más influyentes, el Wall Street Journal y el Financial Times, dedicaron varias páginas a la situación que a su consideración prevalece en México y lo que podría ocurrir tras las elecciones. El Wall Street Journal publica que los resultados del 2 de junio podrían acercar a México a la visión del país de un solo partido. Ante la posible victoria de Claudia Sheinbaum con un margen lo suficientemente grande que lleve a Morena a una mayoría de 2/3 en las dos cámaras, el diario estadounidense especula que esto podría traer cambios en la Constitución y, por lo tanto, una vuelta atrás en la apertura de mercados, además de amenazar la independencia de la Suprema Corte y organismos electorales. La editorial compara la figura de Sheinbaum con la de la candidata Xóchitl Gálvez, que según el diario, de llegar a la presidencia sería una aliada de Occidente. El artículo indica que un alto nivel de participación podría beneficiar a Xóchitl, ya que un sesgo en el muestreo y el potencial del voto oculto podría dar una sorpresa. El texto también critica los lazos de México con Venezuela y el hecho de que algunos embajadores mexicanos han sido considerados personas non grata. No obstante, en cuanto a la crisis de seguridad del país, señala que México no es un estado fallido, al menos no todavía. El Financial Times publica que los grupos del crimen organizado aumentaron su control sobre extensas áreas de México, debido a la decisión del presidente de no usar al ejército para combatirlos. El texto indica que grupos criminales expandieron sus actividades hacia otras más lucrativas. Citando a la DEA, dice que los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación también participan en el tráfico de armas, migrantes, trata de personas para explotación sexual, extorsión y otros crímenes. El reportaje recoge testimonios de dirigentes empresariales, quienes, según la Coparmex, la mitad de sus afiliados han sido víctimas de un crimen. En cuanto a la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, señala que el robo a transporte aumentó 46% entre 2021 y 2023. Otro directivo de la banca privada menciona que muchas empresas están pensando dos veces antes de invertir en México, debido a que los riesgos en seguridad son muy grandes. El diario también pone en tela de juicio las cifras de homicidios dolosos que da a conocer el gobierno federal, debido a que no incluyen las desapariciones que alcanzaban 115,000 el año pasado. De ese número, dicen que 43,000 ocurrieron en el sexenio de López Obrador. Además, critica el hecho de que la proporción de delitos contra la vida se reporta como asesinatos o muertes por causa indeterminada, lo que hace suponer que se reclasificaron los delitos, según lo publicado por Financial Times. También indica que el gobierno considera cobrar más impuestos a los bancos para recaudar más ingresos, luego de que el año pasado las instituciones financieras obtuvieron ganancias históricas. Y hablando de violencia, ayer y hoy se produjeron sendos atentados contra candidatos en el Estado de México, mientras sigue la profunda preocupación por la escalada contra candidatos y campañas en Chiapas, donde Martín se negó a formar parte del grupo El Machete y él y su familia fueron masacrados.
Así quedó la camioneta de Sinaí Lugo, candidata del PRI a la presidencia municipal de Otzolotepec, Estado de México. Sufrió un ataque la tarde de este 21 de mayo, cuando la candidata se dirigía al debate organizado por el Instituto Electoral Mexiquense, el cual se realizaría a las 2 de la tarde. Los primeros reportes señalan que el ataque lo habrían cometido 2 sujetos. Nadie resultó herido, pero hasta el momento se desconoce el móvil. El PRI del Estado de México se pronunció por este caso. Ante los hechos ocurridos en Otzolotepec, exigimos que se actúe de inmediato, con firmeza y determinación. Urgimos a la autoridad a que se investigue, se dé con los responsables del atentado, se haga justicia y, por supuesto, protección a nuestra candidata. Por su parte, la Secretaría de Seguridad del Estado de México confirmó el atentado contra Lugo Vargas. A través de un comunicado, la dependencia aclaró que la candidata no había solicitado medidas de protección. El ataque contra Sinaí Lugo se da a menos de 24 horas de lo ocurrido en contra de otra candidata en el mismo Estado de México. Se trata de la candidata morenista a la presidencia municipal de Ocoyoacac, Nancy Valdés Ruiz, quien fue agredida a balazos. Sucedió sobre la carretera Toluca-México, cuando hombres a bordo de un vehículo le cerraron el paso y dispararon contra la camioneta donde viajaba. Por fortuna, resultó ilesa. La candidata también se dirigía al Instituto Electoral de Toluca para asistir a un debate. El Estado de México se encuentra entre las 5 entidades con más ataques a candidatos a un cargo en este proceso electoral. De acuerdo con los reportes de organizaciones civiles, la violencia política se extiende hasta Chiapas, donde se recrudece la inseguridad para los candidatos, sus equipos de trabajo, militantes de varios partidos y servidores públicos, debido a que en los últimos días al menos 14 personas han muerto. Grupos armados obligan a los habitantes a formar parte del crimen organizado, como le pasó a Martín, militante del PRD en Panteló, quien fue asesinado junto con su esposa y sus 4 hijos menores de edad. Según testigos, el machete llegó a su vivienda ubicada en la comunidad de La Piedad, donde disparó en varias ocasiones contra la familia y después incendió la casa de Martín. Otro caso se dio este lunes, cuando fue atacada María de la Luz Hernández, candidata a la presidencia municipal de Rincón Chamula por el partido Morena. Ella estaba en el barrio San Gabriel cuando un grupo de hombres armados abrió fuego contra un grupo de personas, entre los que se encontraba María de la Luz. El saldo fue de una persona muerta y 2 lesionadas, entre ellas un menor de edad. La madrugada de este domingo 19 de mayo, 5 personas fueron asesinadas durante un ataque. Todos eran integrantes del equipo de trabajo del candidato de Morena a la presidencia municipal de Mapastepec, Nicolás Noriega. Y bueno, a menos de 2 semanas para que haya elecciones, los hechos de violencia contra equipos de campaña, candidatos, candidatas, se siguen presentando y se siguen presentando en buena parte del país. Y ese es uno de los mayores riesgos que tenemos de cara al próximo 2 de junio, Viviana. Bueno, y vamos a otro tema, otra historia. Fueron detenidos 9 integrantes del grupo de los Tlacos que realizaban asaltos y robos de vehículos en la autopista del Sol, la autopista que te lleva a Acapulco. Y tanto en Morelos como en Guerrero, la Fiscalía formó una parte importante para la detención de estas personas. La investigación que realizaron las autoridades de Morelos y Guerrero y la Guardia Nacional dieron resultados. Son 9 presuntos integrantes de una célula que opera para el grupo criminal Los Tlacos. Todos permanecen en prisión preventiva, acusados de secuestro agravado, pues se dedicaban a robar a transportistas en las autopistas del Sol y Siglo XXI. Los presuntos criminales disparaban sus armas de fuego para obligar a los choferes de las unidades a detener su marcha. Después, el grupo se apoderaba de las unidades para robar la mercancía, mientras que a los conductores eran mantenidos en cautiverio en zonas aledañas a la vialidad durante varias horas. Además, usaban inhibidores de señal para evitar que se rastrearan los camiones. La mayoría de la mercancía obtenida era enviada a Guerrero y pasaba a manos de los Tlacos, el grupo criminal que disputa los municipios de Iguala y Taxco, así como comunidades de la Sierra de Guerrero, y los municipios de Eliodoro Castillo y San Miguel Totolapan en la región de Tierra Caliente.
Las autoridades corroboraron que los integrantes de esta banda viajaban desde la Ciudad de México y Puebla a Morelos para perpetrar los atracos, principalmente en el tramo que conecta a Cuernavaca con Chilpancingo. Además de la detención de los 9 presuntos delincuentes, se realizaron cateos en 5 domicilios ubicados en las colonias Loma de Aguatlán y Paraíso de Cuernavaca, en la colonia Bugambilias del municipio de Jiutepec y en la colonia La Ribera en Temixco. En el lugar encontraron más de 10 celulares y otros equipos de comunicación. En el primer trimestre del año se registraron 2.030 robos a transportistas en México, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, mientras que en 2023 el reporte fue de más de 9.000 robos y asaltos. Bueno, esta es una buena demostración por qué las autoridades tienen que trabajar en forma conjunta. Eran asaltos que se producían en las carreteras entre Cuernavaca y Chilpancingo, no solamente tráiler, también a vehículos, a familias incluso. Los asaltantes venían de Puebla y de la Ciudad de México y se concentraban en esa zona para hacer los asaltos. Las mercancías robadas se llevaban hacia la Ciudad de México, se llevaban hacia Chilpancingo y desde ahí se distribuían. Así funciona el crimen organizado. De esa forma funciona, están coordinados y de esa manera se hacen poderosos. Las autoridades tienen que hacer lo mismo. Qué bueno que aquí operaron autoridades de Guerrero, de Morelos y de la Guardia Nacional para poder dar este tipo de golpes. Pero como esos se tienen que dar muchos. Del que somos el primer país exportador. ¿Renunció por qué? Porque no estaba de acuerdo. La magnitud que ha tenido el narcotráfico mexicano. Las confrontaciones, las reacciones. Y hoy la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación continuó con sus bloqueos y marchas, provocando conatos de violencia y muchísimas provocaciones. El tráfico en la Ciudad de México estuvo desquiciado por estos grupos, al mismo tiempo que se realizaron acciones violentas y vandálicas, no solo aquí en la Ciudad de México, sino también en el estado de Chiapas. De esta forma, integrantes de la CENTE desquiciaron circuito interior a la altura del Paseo de la Reforma. En medio del intenso calor, más de 1,000 maestros mantuvieron cerrada la vialidad en todos sus carriles y en ambos sentidos. Automovilistas particulares y choferes de tráileres tuvieron que esperar por 3 horas a que la CENTE terminara su protesta. Exigen un bono sexenal, además de días económicos, más días de aguinaldo y más de 10% de aumento salarial, además de la reubicación de los maestros despedidos. Luego de colapsar la zona, realizaron otra movilización rumbo a su campamento, establecido en la plancha del Zócalo capitalino y que lleva 6 días instalado. Y esta no fue la única marcha de la CENTE. Esta mañana, integrantes de la sección 7 de la CENTE vandalizaron las oficinas de los partidos políticos en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Encapuchados lanzaron piedras e hicieron pintas en las oficinas de Morena. En las de Movimiento Ciudadano prendieron fuego y un vigilante recibió atención médica. También hubo destrozos en la sede local del PRI, donde hubo pintas y vidrios rotos. Lo mismo ocurrió en el PT y el PAN. Los inconformes aseguran que protestan para pedir incrementos salariales y pensiones dignas, entre otras cosas. Y la sección 22 de la CENTE bloqueó las principales entradas y salidas de la ciudad de Oaxaca durante varias horas. Su líder, Jenny Pérez, dijo que las manifestaciones continuarán y no retirarán los plantones instalados en Oaxaca y en la Ciudad de México, porque asegura que las respuestas que han dado las autoridades estatales y federales son insuficientes. Entre sus exigencias está el pago a 5,000 profesores que despidieron por la reforma educativa de Peña Nieto y la derogación de la reforma a la ley del ISSSTE.
Bueno, esta agenda del bono sexenal, y eso la hemos visto siempre, lo que pasa es que en muchas ocasiones se le conceden a estos grupos porque extorsionan a las autoridades. A ver, ¿usted recibe como trabajador un bono sexenal porque cambió el sexenio? Bueno, eso es lo que quieren los de la coordinadora, quieren condiciones que el resto de los trabajadores no tienen. Muchas ocasiones lo consiguen. ¿Por qué? Lo consiguen a través de la extorsión. Hablando de barbaridades, hoy fue cesado el jefe de la Policía de Investigación de Quintana Roo, Pedro León Toro Peña, que le organizó una fiesta de 15 años a su hija con todo y la actuación de los Tucanes de Tijuana. Recordará usted, es un muy buen grupo de corridos, demás, pero es el grupo favorito de los Arellano Félix, que llegaron y se fueron a la fiesta en avión privado, cobraron unos 3 millones de pesos por su actuación y amenizaron la fiesta, como debe ser, eran los Tucanes de Tijuana con narcocorridos. Toro Peña había sido jefe de la Policía Ministerial en Chiapas, de ahí se lo llevaron a Puebla, donde el gobernador, el ya fallecido Miguel Barbosa, lo despidió acusándolo públicamente de ser parte de una mafia criminal. Por esas razones del destino reapareció como jefe de Policía Ministerial de Quintana Roo. Bueno, hoy fue cesado, pero fue cesado a medias, solamente a medias. Dicen que lo van a investigar a ver si se cometió algún delito. El funcionario gana 65,000 pesos mensuales. Solamente los Tucanes de Tijuana, más el avión privado para llevarlos y traerlos, cobraron 3 millones de pesos. Pues cualquiera contrata a un grupo así, ¿no, Jorge? Sí, además para que canten narcocorridos en la fiesta. De 15 años. Del jefe de la Policía de Investigación. Pero bueno, ya ves, México mágico, aquí se ve de todo. Vamos a otro tema. En Chiapas liberaron luego de un mes de secuestro a varios funcionarios locales. Así estuvo la historia. La presidenta del Consejo Municipal de Altamirano, María García López, quedó en libertad este lunes 20 de mayo, a casi un mes de ser plagiada sobre la carretera internacional Ocosingo-San Cristóbal. La Fiscalía de Chiapas informó que autoridades llegaron a la comunidad El Nance para el acto de entrega-recepción de los retenidos, entre ellos la presidenta concejal, el síndico, la primera regidora y el tesorero municipal. Lo cierto es que este es solo un episodio más de la disputa por el poder político en Altamirano. Ante la falta de respuesta de las autoridades municipales y estatales para poner orden en la sucesión de poderes en Altamirano, la violencia desbordó. Hombres armados emboscaron y secuestraron a un grupo de habitantes y ejidatarios de Altamirano cuando regresaban de participar en una mesa de diálogo con autoridades en Tuxtla Gutiérrez. También incendiaron varias casas. Unas 60 personas quedaron retenidas, entre ellas el comisariado ejidal Rogelio Hernández. Días después fueron liberados. Los municipios de Chiapas viven en un entorno violento que cada día se acrecienta. Estamos hablando de pugnas que van más allá de la disputa entre cárteles de la droga. En el municipio de Altamirano los hechos violentos llevan años, pero detonaron el año pasado. La noche del viernes 29 de septiembre, sujetos armados vandalizaron y le prendieron fuego a 43 casas y 20 vehículos de las autoridades locales. También retuvieron a 26 autoridades del Consejo. Se reunió el comisariado ejidal junto con su directiva y algunos coordinadores de la cabecera municipal, donde acordaron de que se hicieran una quema de casas. El conflicto en Altamirano se originó durante la administración de Roberto Pinto Canter, quien gobernó de 2019 a 2021. Pero la confrontación se intensificó cuando operó para que su esposa, Gabriela Roque Tipacamú, ganara las elecciones y la pareja se mantuviera en el poder. Ante la inconformidad de los pobladores, su esposo fue retenido y ella tuvo que renunciar. En 2021, el Congreso del Estado nombró un Consejo Municipal de Altamirano, pero la inconformidad de los habitantes continuó. Piden la destitución de este cuerpo de gobierno municipal. La mañana del 25 de abril, hombres armados vestidos como policías retuvieron a la presidenta del Consejo Municipal de Altamirano, María García López.
Luego de privarla de la libertad, los accesos y salidas de Altamirano fueron bloqueados por pobladores ante la intención, dijeron, de grupos como la Coordinadora de Organizaciones por el Medio Ambiente para un Chiapas Mejor, que intentaban apoderarse de la localidad indígena. Días después, María García López apareció en un video llamando a la calma. Y la semana pasada, un grupo de encapuchados con armas largas, autonombrados la Fuerza de Altamirano, lanzó un ultimátum para la liberación de la concejal. De lo contrario, entrarían a la comunidad de El Nance por la fuerza. La violencia y disputa política en Altamirano no ha concluido, solo es un capítulo más en esta lucha de poderes e intereses. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, y vamos del sur al norte del país. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó el día de hoy como válido que el Congreso de Nuevo León continúe ahí, en ese Congreso, el juicio político contra el gobernador Samuel García por supuestas irregularidades en su administración. Sin embargo, lo cual es un poco contradictorio, podrá seguir como gobernador, podrá seguir en el cargo hasta que lo determine el Tribunal Superior de Justicia Estatal. Ahí están las cosas. Mientras tanto, mientras hay a ver qué sucede, en Nuevo León hay muchos matices. Yo creo que la Suprema Corte hizo lo que tenía que hacer, dejar que el Tribunal de Justicia del Estado decida, pero esa es una crisis. Mientras tanto, la crisis diplomática y la catarata, una verdadera catarata de declaraciones entre los gobiernos de Argentina y España, continúa finalmente con la decisión del gobierno español. Había anunciado hace un par de días que retiraba temporalmente a su embajadora de ese país, ahora anunció que la retiraba definitivamente y bueno, la crisis empeorará. Por cierto, por si usted está interesado en una de esas cosas muy extrañas de la política latinoamericana y sobre todo argentina, el presidente Javier Milei mañana cantará en el mítico estadio del Luna Park en Buenos Aires. Sí, escuchó bien, cantará, dará un concierto para presentar un libro. La crisis entre los gobiernos de España y Argentina sigue escalando. En un mitin de la extrema derecha en Madrid, Javier Milei llamó corrupta a la esposa del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Las élites globales no se dan cuenta de lo destructivo que puede llegar a ser implementar las ideas del socialismo. No saben qué tipo de sociedad y país puede producir. Digo, aún cuando tenga la mujer corrupta, se ensucia y se tome 5 días para pensarlo. Pedro Sánchez exigió a Milei que rectificara públicamente. La respuesta del Gobierno de España será acorde a la dignidad que representa la democracia española y a los lazos de hermandad que unen a España y a Argentina, ahora mismo presididos por un presidente que, por desgracia, no ha estado a la altura con sus declaraciones. El señor Milei, con su comportamiento, ha llevado las relaciones entre España y Argentina a su momento más grave en nuestra historia reciente. La tensión obliga a redoblar esfuerzos diplomáticos para mantener la relación. Es un tema que no interfiere en la diplomacia, que no interfiere en las relaciones comerciales y que jamás va a interferir en la relación entre los pueblos. Nosotros no tenemos ningún deseo ni ningún interés en ninguna escalada. Nosotros no hemos provocado esta situación. Por lo pronto, el gobierno español ordenó retirar definitivamente a su embajador del país sudamericano. Supone que en adelante no habrá una embajadora de España en Buenos Aires y la embajada continuará a un nivel de encargado de negocios. Yo trasladé personalmente al embajador argentino en Madrid que exigíamos disculpas públicas por lo que fue un asalto a la buena fe y a la hospitalidad por parte de las instituciones españolas. Esto fue calificado por el presidente Javier Milei como un disparate propio de un socialista fatalmente arrogante. Un tema que efectivamente puede durar toda la vida porque probablemente las ideas de Pedro Sánchez jamás sean compatibles y jamás estén en línea con las ideas del presidente Milei. Mientras la tormenta política sigue, Javier Milei retomará los años que integró un grupo de heavy metal y además de presentar su libro Capitalismo, Socialismo y la Trampa Neoclásica en el Estadio Luna Park, encabezará un show musical. Hola a todos, yo soy el león. Rugió la bestia en medio de la avenida. Lloran los zurdos sin entender. Panic Show a plena luz del día.
Bueno, eso no fue el concierto, mañana dará otro concierto, eso fue en el tristemente célebre partido Vox, allá en España, el partido de ultraderecha. Milei fue exclusivamente a la convención de Vox y ahí fue donde habló, insultó a la esposa del presidente Pedro Sánchez. A partir de ahí se catalizó esta crisis en las relaciones entre los dos países. Y mire, puede estar usted a favor o en contra de lo que piensa, lo que dice, lo que hace Milei. A mí me parece una barbaridad iniciar una crisis con uno de los principales socios comerciales y con los que hay unas enormes cantidades de relaciones, como es entre Argentina, cualquier país de América Latina y España, en forma tan gratuita. Y cuando se habla de dignidad presidencial, no sé, a mí no me gusta ver a ningún presidente haciendo esto. El único que lo hacía es uno que lo derrocaron, que era un tal Buchanan ahí en Ecuador. Bukele. Buchanan en Ecuador. Abdalá Bucaram. Abdalá, claro. Sí, que se ponía a cantar y todo, pero por supuesto que duró poco tiempo en Ecuador. Ya nos vamos, muchísimas gracias. Y bueno, lo que decía Jorge, sucede cuando se polarizan tanto las cosas. Y este mundo, sin duda, si México está polarizado, el mundo también. Ya nos vamos, descanse, sueñe bonito y por supuesto, nos vemos aquí mañana. Y bueno, algún día les enseñaremos el video de Abdalá Bucaram para que se traume. Ya nos vamos, descanse, sueñe bonito. Muy buenas noches, Viviana. Y recuerden, el poder y en la política, todo, pero absolutamente todo, es personal. Gracias.